En esta oportunidad vamos a hablar del sistema digestivo. El sistema digestivo está formado por una serie de órganos que nosotros lo vamos a ver de manera general. La mayoría de ellos en este primer semestre y lo que corresponde a la boca en detalle lo vamos a desarrollar en el segundo semestre. Vamos a hablar también de la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y a varios órganos que le sirve como fijación, que es el peritoneo. También las glándulas anexas al tubo digestivo. Podemos decir, como habíamos visto en la introducción, que el sistema digestivo está formado por órganos, por varios órganos distintos entre sí, que cumplen funciones, por ejemplo, de nutrición y de eliminación de desechos. Este sistema digestivo también tiene una serie de segmentos que están constituidos por los órganos que están aquí situados, que van desde la boca hasta el ano, incluyendo entre ambos una serie de órganos que se cargan del pasaje del bolo alimenticio, de la absorción de nutrientes, de la eliminación de desechos, absorción de agua, etcétera. También es importante destacar que el aparato digestivo consta de una serie de órganos que se llaman glándulas anexas. Estas glándulas anexas se llaman así glándulas porque básicamente producen y secretan hormonas. En este caso, no vamos a hablar de esa parte hormonal, sino más bien vamos a hablar de la anatomía, de la estructura de estos órganos. Por ejemplo, tenemos aquí a las glándulas salivales mayores, menores, que lo vamos a desarrollar mejor en el segundo semestre. También tenemos al hígado y al páncreas, órgano sumamente importante. El, el músculo diafragma, que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica que está por arriba, es una referencia topográfica importante para hacer esta división. Todo lo que está por arriba del diafragma lo vamos a llamar supradiafragmático, que va a estar formado por la boca, faringe y el esófago que va a atravesar el tórax. También tenemos por debajo del músculo diafragma los órganos, los restantes órganos, estómago, intestino, ano. También debemos hablar de la pared abdominal, esta pared abdominal que es anterior y es lateral. Esta pared abdominal también eh, disimula lo que son los órganos abdominales y, y- y los órganos pelvianos. La forma de la pared varía de acuerdo al sexo, a la edad, a la obesidad, al desarrollo de la musculatura que pueda presentar la persona. Tiene una serie de límites, por ejemplo, un límite superior condrocostal, a ambos lados la apéndice sifoides o apófisis sifoides, acá en el medio. También abajo el pliegue de la ingle, que es lateral, el pliegue de la ingle que es lateral, el borde superior del pubis que es mediano. La pared continúa sin línea de demarcación con la región lumbar, que está aquí al costado. También podemos citar una serie de puntos de referencia óseos, por ejemplo, el borde condral, oblicuo, arriba y medialmente termina en el proceso o apófisis sifoide del esternón, como mencionamos anteriormente. También tenemos abajo, tenemos a las crestas ilíacas laterales, que están más separadas en la mujer que en los varones, es más amplia. Luego tenemos la espina ilíaca anterosuperior, que está aquí a uno y otro lado. Medialmente tenemos la espina del pubis, el borde superior de la sínfisis del pubis. Y también podemos mencionar a esta línea que se encuentra aquí, que es el ligamento inguinal, ligamento Powell, que separa lo que es la cavidad abdominal de la raíz del muslo que está aquí abajo. Topográficamente hablando, habíamos visto que la anatomía topográfica estudia el cuerpo humano por regiones.
Aquí vamos a dividir al abdomen, a la pelvis en una serie de regiones. Tenemos aquí tenemos dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Las dos líneas horizontales son paralelas entre sí, son paralelas al piso, siempre refiriéndonos a la posición anatómica. Esta primera línea superior que vemos aquí pasa por el borde de la décima costilla. La otra línea horizontal paralela a la misma es esta que va desde la cresta ilíaca anterior superior a la otra. Y las dos líneas verticales, izquierda y derecha, pasan por la mitad del ligamento inguinal, el ligamento del codo. Estas líneas, una vez que se cruzan, determinan una serie de cuadrantes. Tenemos aquí tres que son mediales y tres que son laterales, tres a la derecha y tres a la izquierda. Y estos cuadrantes, cada uno de ellos, va a tener un nombre particular. Como se puede ver en la imagen, también en cada uno de estos cuadrantes vamos a localizar una serie de órganos abdominales y también pelvianos. Estas regiones van a ser las siguientes. Tenemos en la región mediana tenemos el epigastrio, donde podemos observar que está gran parte del hígado, parte también del estómago. Tenemos el hipocondrio, este es el hipocondrio del lado izquierdo, donde vemos que se puede localizar aquí parte del vaso, también la punta, a veces llega hasta ahí la punta del hígado. Vemos también parte del colon transverso, la flexura cólica izquierda y parte del colon descendente. Al otro lado tenemos el hipocondrio derecho, donde está ocupado en su mayor parte por lo que sería el lóbulo derecho del hígado, la parte central y lóbulo derecho del hígado. También aquí en este cuadrante podemos observar a la vesícula biliar que está ubicada por debajo del hígado, parte del colon transverso, la flexura cólica derecha y más abajo tenemos la región central, que es la región umbilical, donde está ubicado el ombligo, aproximadamente entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Puede ubicarse también en el disco de la quinta vértebra lumbar aproximadamente. Aquí en esta región lo que vamos a observar van a ser las asas intestinales, intestino delgado. A los lados tenemos los flancos, tenemos el flanco izquierdo, que va a estar atravesado interiormente por el colon descendente, el flanco derecho, que corresponde a parte del ciego y también al colon ascendente. Eh, Tenemos también los flanco, eh, estos flancos del lado derecho, izquierdo. Voy a recalcar esto. Acá tenemos a partes del intestino grueso. Abajo tenemos el hipocondrio, en este caso el hipocondrio del lado derecho, donde podemos observar el apéndice vermiforme, eh, y podemos también observar en esta parte del hipocondrio en la mujer los ovarios. En el medio tenemos el hipogastrio, donde está ubicada la vejiga, el útero en la mujer, etcétera. Y finalmente el hipocondrio del lado izquierdo, donde está parte del colon del intestino grueso, que es el colon sigmoideo. Un detalle muy importante que todo odontólogo debe saber es que cuando una persona presenta un dolor agudo, abdominal agudo, un dolor muy fuerte en la cavidad abdominal,
especialmente aquí en esta zona donde está el apéndice, en el hipocondrio del lado derecho. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando se presentan estos casos de dolor agudo, las personas quieren recetar algún analgésico. Y cuando se trata de una infección de estos órganos de la cavidad abdominal, especialmente el apéndice, el recetar un medicamento para quitarle el dolor a la persona puede resultar en una muerte casi segura en cuestión de horas. Recordemos que todos estos órganos de la cavidad abdominal están tapizados por una membrana serosa que es el peritoneo. Esa membrana serosa es continua, también tiene una cavidad donde están estos órganos, entonces es continua. Entonces, una infección aquí en esta parte del aparato digestivo o del sistema digestivo, mejor dicho, puede diseminarse a toda la cavidad abdominal rápidamente en poco tiempo y producir una enfermedad que se llama peritonitis. Una peritonitis aguda puede ser mortal, puede llevar a la muerte. Entonces, cuando hay un dolor abdominal agudo muy fuerte, realmente aquí en el hipocondrio del lado derecho, lo recomendable es enviar a la sala de urgencia a la persona, principalmente también si tiene fiebre. Entonces, no dar analgésicos ni antifebriles, sino que enviarle directamente a una sala de urgencia, porque podría tratarse de una infección aguda que cursa de manera muy rápida y puede ser mortal. Bien, vamos a hablar de lo que es la cavidad abdominal. Aquí podemos observar el músculo diafragma que dividía a estos órganos topográficamente en supradiafragmáticos e infradiafragmáticos. Esta es la cavidad abdominopelviana y arriba tenemos el tórax. Esta cavidad abdominal va a estar revestida, tapizada internamente por una capa de tejido epitelial especializada mm, que en realidad es una membrana serosa que va a recubrir todas estas paredes internas de la cavidad abdominal y los órganos también que están presentes dentro de la cavidad abdominal, como se puede ver aquí en esta imagen. Algunos de ellos, por ejemplo, están ubicados en la parte más posterior. Aquí, por ejemplo, tenemos el páncreas que está por detrás, el retroperitoneal enfrente de la columna. También tenemos la porción horizontal del duodeno que está aquí. También está ubicada por detrás del peritoneo, la arteria aorta, etcétera. Em, esta, esta cavidad peritoneal, fíjense ustedes en este corte sagital, se puede observar que es bastante amplia. También podemos decir que este peritoneo o esta membrana serosa, como había dicho anteriormente, es muy similar o equivalente a la pleura y al pericardio que habíamos visto que está en la cavidad torácica que le recubre al corazón. Acá el peritoneo se relaciona con las vísceras abdominopelvianas. Un detalle importante también es que podemos observar aquí el hígado que está recubierto por peritoneo, pero la cara superior del hígado está desprovista de peritoneo y se denomina zona desnuda. También aquí por debajo del hígado y por detrás del estómago, que es este tubo que está cortado aquí, vemos una cavidad grande separada del resto que se denomina transcavidad de los epiplones. Esta cavidad es importante. Aquí, por ejemplo, se puede acumular líquido, sangre, pus, etcétera, trasudado, que esto después los médicos pueden observar en una imagen. También vemos por delante parte de la cavidad abdominal como es abierta aquí abajo y envuelve a lo que son las asas intestinales, al intestino delgado, intestino grueso. Y en la parte inferior, fíjense ustedes cómo cubre la parte superior de la vejiga, que es el reservorio de la orina, y en la parte más inferior
entre la vejiga y el recto, este espacio recto vesical, o también conocido como fondo de saco de Douglas, es el punto más declive de esta cavidad abdominal, donde también se pueden acumular una serie de líquidos como sangre, pus, aire, etc. Esta parte posterior del peritoneo es lo que se conoce también como mesenterio. El mesenterio, que es una prolongación del peritoneo parietal de la pared abdominal posterior, que se abre en forma de abanico para envolver a los diferentes órganos que se encuentran aquí en la cavidad abdominal. Continuamos directamente con el estómago. Podemos decir que el estómago es un reservorio muscular que está entre el esófago, que está aquí arriba, y también el duodeno, que está acá abajo, que es la primera porción del intestino delgado. El estómago es muy importante durante el proceso de la digestión, donde aquí se acumulan los alimentos y la mucosa del estómago, las células parietales van a producir un ácido muy potente con un pH muy bajo, aproximadamente de 2, que es el ácido clorhídrico. También podemos decir del estómago que es un órgano extensible, se puede extender y es móvil. Desde el punto de vista de la anatomía topográfica, el estómago está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Aquí vemos está relacionado con el vaso y también en gran parte está en el epigastrio, que era la porción media y superior, el cuadrante superior y medio. Aquí abajo tenemos al colon transverso, que es parte del intestino grueso. Esta tela que ustedes ven aquí, esta capa de grasa, esta capa de grasa es el aumento mayor que cubre a todo lo que son los intestinos, especialmente las asas intestinales, las asas delgadas. El estómago está ubicado por debajo del hígado, que está aquí arriba, reclinado hacia arriba justamente. Y por supuesto también está debajo del diafragma. Justamente habíamos dicho que este es uno de los primeros órganos que está infradiafragmático. Es un órgano que está ubicado en parte en la cavidad torácica y también en su mayoría en la cavidad abdominal. Desde el punto de vista de su conformación o configuración externa, el estómago va a presentar una porción vertical, que es esta que vemos aquí. Va a presentar en esta porción vertical un fondo o fundus, que es conocido también como tuberosidad mayor, polo superior, y un polo inferior o extremidad inferior o tuberosidad menor. También presenta una porción horizontal, que es esta pequeña porción que vemos aquí. Se denomina antropilórico. También el estómago presenta una curvatura mayor aquí hacia el lado izquierdo y una curvatura menor mm, hacia el lado derecho. También presenta una porción superior que se conecta con el esófago a través de una válvula que se llama cardias. Y aquí, entre el cardias y parte de la tuberosidad mayor, tenemos este ángulo que es el ángulo cardial o ángulo de His. También desde adentro se puede ver que el estómago presenta una serie de arrugas de su capa interna o de su mucosa. Esta mucosa bastante rica, presenta una serie de células especiales, oxínticas, parietales, etcétera, que algunas de ellas producen el ácido clorhídrico para darle un pH adecuado y para que se pueda cumplir las primeras fases de la digestión. Tenemos también acá arriba un pliegue
entre el esófago y el estómago, que es el cardias, es la válvula unidireccional que impide que el contenido del estómago vaya nuevamente hacia el esófago. Recalco esto que el contenido acá del estómago es bastante ácido, un pH muy bajo, puede ser muy dañino para otros órganos, por ejemplo, para el esófago. Cuando esta válvula no funciona, suele haber un reflujo retrógrado que puede producir lesiones en la mucosa del esófago. También podemos decir que el estómago está constituido por una serie de capas. La capa más interna, la que acabamos de ver recién en su configuración interna, tiene una serie de pliegues. Una serie de pliegues que no vamos a entrar en todos los detalles. Debajo de la mucosa hay una capa submucosa, una capa muscular. Esta capa muscular es especial porque tiene tres tipos de fibras. Un tipo de fibras que cruza longitudinalmente al estómago, otras de manera circular y otras de manera oblicua. Esa es la capa muscular. La capa longitudinal del estómago es lo que constituye, como vamos a ver enseguida, una disposición especial de las fibras que se abren hacia la parte inferior y se denomina corbata suiza. Y finalmente envuelto por una serosa externa peritoneal. Aquí vemos la musculatura, por ejemplo, la longitudinal, tenemos la circular y también y aquí tenemos el parte de las fibras longitudinales que se abren en forma de abanico que constituye la corbata suiza. También tenemos que hablar de algunas relaciones importantes. Tenemos una porción en el tórax y una porción en el abdomen. La porción que está en el tórax se relaciona con la tuberosidad mayor, que es esta. Esta parte de aquí se encuentra ubicada en la porción inferior del tórax. También está relacionado con el diafragma. Justamente dijimos que es infradiafragmático. Y si proyectamos con las costillas, está aproximadamente entre la quinta y la novena costilla. La porción abdominal es la parte inferior del cuerpo, que sería toda esta parte, ¿verdad? Todo lo que está en la cavidad abdominal, en esa porción abdominal. Aquí vemos al estómago in situ con el hígado reclinado hacia adelante por unos separadores quirúrgicos. Podemos observar en su lecho al estómago, identificamos aquí el cardias, la incisura de His, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro pilórico. Esto es lo que podemos identificar. También podemos identificar que el estómago está por detrás del hígado. ¿Sí? También podemos ver aquí al costado de la curvatura mayor y de la tuberosidad mayor, tenemos un órgano que es el vaso, vaso con B larga y con Z. Cabe destacar que este órgano, este vaso, si bien está ubicado aquí en la cavidad abdominal, parte de él, este es un órgano que no tiene función digestiva. Eso es algo importante de recalcar. Por eso que no le estudiamos, no está dentro de nuestra lista de órganos. Acá también vemos una capa de peritoneo con grasa que une al estómago, curvatura menor del estómago con el hígado. Y aquí abajo vemos al aumento mayor. El aumento mayor o también conocido como epiplón mayor. Una capa de grasa que recubre la parte anterior del, del colon y también de las asas intestinales. Vemos también que aquí cerca de la curvatura menor tenemos una serie de vasos sanguíneos que están ubicados detrás de este pliegue gastrohepático, donde están ubicados los vasos y también el conducto hepático. También es importante destacar, miren ustedes aquí,
hay un pequeño orificio. Este orificio es sumamente importante ya que aquí, por este orificio, se puede tener comunicación con la cavidad que está detrás del estómago, como habíamos visto en lo que es la cavidad peritoneal. Entonces por aquí se entra a la cavidad que está por detrás del estómago, que es la transcavidad de los epiplones. Este foramen que se forma acá es conocido también como hiato de Winslow. También por detrás, si miramos al estómago por detrás, vamos a ver que el estómago por atrás tiene una parte que está arriba, la parte superior no tiene peritoneo. Eso es muy importante, ¿verdad? Está desperitonizada. No así el segmento inferior que sí está tapizado o está cubierto por peritoneo, que exactamente es el lugar donde está la transcavidad de los epiplones. Allí también está el páncreas y el mesocolon transverso. Aquí en esta imagen se quitó el estómago para poder ver lo que está por detrás. Aquí vemos su relación sumamente importante con el páncreas, principalmente con el cuerpo del páncreas. Mm, mm. En esta imagen también podemos ver atrás del páncreas tenemos a la aorta abdominal, va pasando por detrás. Aquí está la transcavidad de los epiplones. Justamente este es el estómago reclinado hacia arriba y se puede observar la cavidad o la transcavidad de los epiplones. Y acá se está mostrando la comunicación con la parte anterior de la cavidad abdominal a través del hiato de Winslow. Acá vemos el colon transverso y el aumento mayor. Tenemos también la curvatura mayor, la tuberosidad mayor, que está acá arriba. Esta es la que se relaciona con el vaso, que está aquí, que recalco, este no es un órgano del sistema digestivo, pero está ahí en la cercanía. También tenemos el borde izquierdo, que sería esto, ahora se relaciona con el ilio del vaso. Ilio, esta palabra ilio se refiere a un punto particular de un órgano a través del cual entran y salen vasos sanguíneos, nervios y también linfáticos. Este es el ilio del vaso, el lugar donde entran y salen los vasos vasos sanguíneos y linfáticos del vaso. El borde inferior que está aquí, este borde inferior, se relaciona con una parte del intestino grueso que se llama colon transverso. Entonces, estas son las relaciones de esta curvatura mayor. En la curvatura menor, tenemos, por ejemplo, aquí, destaca una arteria que cruza toda esta curvatura menor, que es la arteria gástrica izquierda. Tenemos también aquí el ilio hepático. Recordemos, ilio es el lugar donde entran y salen vasos sanguíneos, nervios, etc. Aquí también tenemos el conducto biliar. Aquí en esta curvatura menor también tiene relación con esta primera porción del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, mejor dicho, ¿verdad? Que es la región celíaca. El cardias, recordemos que el cardias está ubicado aquí arriba, es la válvula de Gouraud, que es unidireccional e impide el reflujo del contenido gástrico. Esta es la región del cardia. Está por delante aproximadamente de la undécima vértebra dorsal. Está cubierta por peritoneo por delante, sumamente importante, pero por detrás no tiene peritoneo. Esto también es importante destacar. Por delante pasa el nervio vago. El nervio vago que es el duodécimo par craneal que habíamos visto justamente que es el más largo de todos, que pasa por la cabeza, cuello, tórax y llega hasta el abdomen. Por atrás tenemos al diafragma. Arriba está el esófago conectado con el cardia, como justamente ya vimos. Abajo y a la derecha está la transcavidad de los epiplones, que también ya habíamos visto dónde está.
Se relaciona también con el lóbulo caudado. El lóbulo caudado, vamos a ver aquí una imagen. Este sería el lóbulo caudado del hígado. Y al lado izquierdo, ojo, al lado izquierdo, vamos a volver a la imagen. Al lado izquierdo se relaciona con qué? Con la tuberosidad mayor. Así es fácil. Para eso es importante observar bien las imágenes. También tenemos la región del píloro, que está a la altura de la primera vértebra lumbar. El píloro se relaciona con el omentón menor o el epiplón menor y el colon transverso. Entonces, esto es lo que corresponde básicamente lo elemental del estómago. Mm, Presenta forma de C, 4 porciones. Acá vemos la porción pilórica, la porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente que va hasta la flexura duodeno-yeyunal. El duodeno, si nos fijamos, tiene esta forma de C que está abierto hacia el lado izquierdo. Aquí podemos observar la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, y esas son relaciones importantes que tiene. Es muy importante destacar que esta primera porción del duodeno se encuentra situada en el flanco derecho a la altura de la primera vértebra lumbar aproximadamente. Se extiende desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar, aproximadamente hasta ahí. Luego tenemos esta segunda porción que dijimos que es vertical, es descendente, eh, forma un ángulo aproximadamente entre 60 y 80 grados con esta primera porción que aquí se puede ver esa diferencia. Es- Esta porción está ubicada a la derecha de la columna lumbar, por delante de los procesos costales, de la primera a la cuarta vértebra lumbar. Y un detalle importante es que recibe esta segunda porción estos conductos excretores de la bilis provenientes de la vesícula biliar y también del páncreas. La tercera porción descendente, que es más descendente, ¿verdad? Esta porción se encuentra ubicada a la altura entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar y de los vasos que están por delante de la columna vertebral o vasos prevertebrales. Está ubicado por detrás, como vemos acá, por detrás de los vasos mesentéricos superiores, que son estos dos, la arteria y la vena mesentérica superior. Finalmente, la cuarta porción ascendente hacia la izquierda y un poquitito hacia atrás hasta el flanco del lado izquierdo, a la altura de la segunda vértebra lumbar aproximadamente. Este ángulo que habíamos descrito anteriormente, el ángulo o flexura duodeno-yeyunal, por aquí, también esto está sostenido por una formación fibrosa que se llama músculo suspensorio del duodeno o también llamado músculo de Treitz. Entonces podemos resumir brevemente su configuración exterior. Podemos ubicar ahí las 4 porciones y también la flexura duodeno-yeyunal. La primera porción está ubicada en el flanco derecho y va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula. Del píloro al cuello de la vesícula. En la segunda porción está a la altura de la primera y cuarta vértebra lumbar aproximadamente. Es donde está la flexura duodenal superior. La tercera porción, que es casi horizontal, es la flexura duodenal inferior. Está ubicada entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar. ¿Detrás de qué? De los vasos mesentéricos que habíamos visto. La cuarta porción, la porción ascendente, está ubicada en el flanco izquierdo a la altura de la segunda vértebra lumbar. Y finalmente tenemos el ángulo o flexura duodeno-yeyunal, donde
que está sostenido por el músculo de Treitz. El duodeno está constituido básicamente por una capa interna, que es la capa mucosa, que es esta que vemos aquí, con una serie de arrugas. Estas arrugas en forma de anillo se denominan también válvulas conniventes, que son estos, los pliegues que se notan aquí en este corte del duodeno. También presenta una submucosa, una capa muscular. Esta capa mucosa es muy particular porque histológicamente presenta una serie de glándulas. Las glándulas de Lieberkühn, las glándulas de Brunner, también presentan las carúnculas que también reciben el nombre de papilas, la carúncula duodenal mayor y menor. Y la capa muscular presenta una particularidad, es que forma una especie de anillo, como vamos a ver, una especie de anillo alrededor de la desembocadura del conducto colédoco y del conducto pancreático principal o conducto de Wirth. Esta capa circular actúa a manera de esfínter, se conoce también como esfínter de Oddi. Estas son algunas características que presenta esta capa muscular. Este esfínter de Oddi forma esta ampolla que se observa en la mucosa duodenal. Esto está ubicado en la segunda porción del duodeno. Aquí observamos a la ampolla o carúncula duodenal mayor, donde desembocan estos dos tubos, el colédoco y el conducto pancreático principal. Fíjense cómo ambos conductos atraviesan el espesor de la pared del duodeno. Acá se observa la cava muscular y llegan hasta la mucosa finalmente donde secretan la bilis y las enzimas pancreáticas. Y más arriba tenemos otra ampolla menor o carúncula duodenal menor, donde desemboca un conducto pancreático accesorio. Eso es lo que podemos ver del duodeno. Y también lo que podemos decir del duodeno es sumamente importante en relación con este tubo que está en color verde, que es el conducto colédoco, que viene de la vesícula biliar. Esto trae la bilis que es producida en el hígado, es almacenada en la vesícula biliar. Finalmente, eh, esa bilis baja a través del conducto colédoco hasta esta segunda porción del duodeno. Aquí entra en contacto con el bolo alimenticio que puede ser rico en grasas, por ejemplo, en grasas neutras, y la bilis tiene una función de detergente, o sea, de romper esas moléculas grandes de grasa en moléculas pequeñas para su mejor procesamiento. Este tubo que está en color amarillo es el conducto pancreático principal o conducto de Wilson, a través del cual se va a secretar el jugo pancreático, que principalmente contiene una enzima que ayuda en el proceso de la digestión de las grasas, como lo es la lipasa pancreática. Continuamos brevemente con una descripción del hígado. Es una glándula de secreción interna. eh, También se puede decir que es un órgano bastante voluminoso, es grande, ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho, el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Presenta una vascularización dividida en dos vías, a través de la arteria hepática, que viene la arteria del circuito aórtico, y la vena porta hepática. Mm, También en la parte superior del hígado, de ahí salen unas venas bastante gruesas que son las venas suprahepáticas, que estas venas suprahepáticas desembocan en la vena cava inferior finalmente. El hígado visto de frente se puede observar que tiene una división desigual, donde encontramos una parte más voluminosa al lado derecho. Este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo mucho más pequeño. Entre ambos está este ligamento denominado falciforme. Este ligamento falciforme, fíjense, se divide arriba en dos cuernos, uno a la derecha, otro a la izquierda, que son los ligamentos coronarios. Terminan ambos en el ligamento triangular derecho e izquierdo respectivamente. Por arriba se puede observar al diafragma, lo que sería, esto es la cara diafragmática, lo que vemos aquí. También podemos observar por debajo del lóbulo derecho del hígado parte de la cabeza de la vesícula biliar.
desde abajo o en su cara visceral. Se llama visceral porque está relacionado con las vísceras del abdomen, que son, por ejemplo, el estómago, duodeno, etcétera. Acá podemos observar el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. Tenemos también al lóbulo cuadrado, el lóbulo cuadrado está aquí hacia el frente. Por atrás el lóbulo caudado, donde podemos identificar a la vena cava inferior. Acá observamos las venas hepáticas. También vemos aquí a la vesícula biliar. Y observen que, por ejemplo, el lóbulo derecho está marcado por una serie de impresiones que van a dejar las vísceras de la cavidad abdominal. Por ejemplo, el riñón deja aquí su impresión. Este es el riñón derecho, la impresión renal. También vemos una parte del colon, la impresión cólica. También el duodeno deja una pequeña marca cerca del el lóbulo cuadrado del hígado. También vemos aquí el lóbulo izquierdo, donde tenemos la impresión que le deja el estómago, la impresión gástrica. Podemos observar también aquí parte del el ligamento falciforme. Este ligamento redondeado en forma de tubo es el ligamento redondo del hígado. Continuando con lo que era la descripción breve del hígado, entonces podemos pasar a la parte de los anexos al tubo digestivo, que habíamos citado que son las glándulas salivales, que habíamos dicho que las íbamos a estudiar en el segundo semestre, al hígado que acabamos de ver y también al páncreas. El hígado, como podemos observar en esta imagen, ocupa gran parte del hipocondrio derecho, epigastrio y una parte importante del hipocondrio del lado izquierdo. Está ubicado exactamente debajo del diafragma, por encima de las asas intestinales del colon transverso. Debajo de él encontramos el estómago. Estas son algunas características importantes del hígado. Acá podemos observar, eh, esta es parte de la cavidad abdominal. Acá identificamos al músculo diafragma, este músculo enorme que tiene forma de paracaídas, el principal músculo de la respiración. Está atravesado acá por la vena cava inferior, por ejemplo. Y el hígado ocupa toda esta parte de la cavidad abdominal, la parte superior. Es un órgano bastante grande. Entonces, al quitar el hígado, observamos por detrás, vemos este órgano súper importante que es el páncreas. Es una glándula mixta endocrina y exócrina. También observamos aparte del intestino delgado, duodeno. Vemos también aquí al riñón del lado derecho, parte del riñón izquierdo y este órgano que está en la cavidad abdominal, pero no presenta función digestiva, que es el vaso. También aquí observamos las arterias y las venas esplénicas que entran y que salen del vaso. Y aquí debajo del páncreas, del cuerpo del páncreas, observamos a los vasos mesentéricos. En este caso, estos son los vasos mesentéricos superiores, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Este tubo en color azul grande es la vena cava inferior que pasa por detrás del páncreas y del duodeno, como se puede observar aquí. Esta es una vista superior del hígado. Esta es la parte anterior para ubicarnos. Ahí está la cabeza de la vesícula biliar en color verde. Este es el ligamento falciforme que habíamos dicho que tiene un cuerno a la izquierda y a la derecha, que es el ligamento un coronario que termina en este ligamento triangular izquierdo y derecho, respectivamente. Esta parte que está aquí medio triangular, que fíjense ustedes, está ubicada hacia atrás. Esta es una parte en el cual el hígado está desprovisto de peritoneo. Esta es la famosa zona desnuda.
o zonas libres de peritoneo. También podemos observar aquí abajo el ligamento redondo o ligamento teres. En esta vista observamos in situ al estómago y un poco reclinado hacia arriba está el hígado y aquí se puede ver, este es el ligamento hepatoduodenal del aumento menor. Aquí se está introduciendo una cánula, una sonda acanalada por este pequeño foramen que es el hiato de Winslow, que finalmente va a comunicar con una cavidad que está ubicada detrás del estómago, que es la transcavidad de los epiplones. Aquí vemos a la vesícula biliar debajo del hígado y este que está aquí es el lóbulo cuadrado del hígado. En esta otra vista observamos al hígado un poco reclinado hacia arriba, vemos a la tuberosidad mayor del estómago, tuberosidad menor, la curvatura menor del estómago. También vemos a la primera porción del intestino delgado que es el duodeno. Vemos aquí a la vesícula biliar en color verde con su arteria principal, que es la arteria cística, el conducto cístico, que lo vemos aquí en color verde, el conducto hepático común con el conducto hepático izquierdo y derecho respectivamente. Ambos forman el conducto hepático común. La unión del conducto hepático común con el conducto cístico forma un conducto más grueso, que es el conducto colédoco, el cual habíamos citado anteriormente. Acá vemos una serie de vasos, vasos sanguíneos, arterias que le dan la sangre arterial al estómago, también a la vesícula biliar y al hígado. Aquí vemos al tronco celíaco, el cual vamos a hablar más adelante. En esta otra vista observamos mejor, aquí está la arteria aorta abdominal. Vamos a ubicarnos. Tenemos aquí el- el hígado reclinado hacia arriba, se puede ver la vesícula biliar, el páncreas con su cabeza, cuerpo y cola. La cola del páncreas, fíjense, está en contacto con el vaso, que es un órgano que no es digestivo, pero está en la cavidad abdominal. Vemos un corte del estómago y también acá la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno con sus cuatro porciones que ya citamos anteriormente. Esta arteria que sale aquí de la arteria aorta es el tronco celíaco, que envía una rama que va al vaso, es la arteria esplénica, una arteria hepática, gástrica, perdón, una arteria gástrica izquierda que va al estómago y la arteria hepática, de la cual de ahí va a salir la arteria cística que va a darle la sangre o va a irrigar a la vesícula biliar. Esta es una vista inferior del hígado, donde vemos acá, este es el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo. Aquí, detrás de la vena porta, esta es la vena porta hepática. La vena porta hepática está este lóbulo del hígado, que es el lóbulo caudado, alargado. Por delante está el lóbulo cuadrado. Aquí vemos a la vesícula biliar y a las impresiones del lóbulo derecho del hígado. La impresión eh, del colon transverso, la impresión del riñón derecho. También vemos la impresión eh, el renal y la zona desprovista de peritoneo, que es la parte posterior, como habíamos visto anteriormente. Aquí también vemos la misma imagen, hígado reclinado hacia arriba. Tenemos aquí el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, la vesícula biliar. También observamos aquí el estómago, el vaso al lado izquierdo. También vemos parte del colon transverso, intestino grueso, colon transverso y parte del omento mayor o epiplón mayor.
Aquí vemos parte del riñón derecho que deja su impresión justamente en el lóbulo derecho del hígado. También aquí podemos observar, este es el aumento menor o epiplor menor. Acá se hizo una ventanita para ver los vasos císticos. Aquí vemos, por ejemplo, este es el conducto colédoco, esta es la arteria hepática y también se ve en el fondo la vena hepática. Por acá, por este pequeño foramen que está marcado aquí, tenemos el foramen omental, también conocido como hiato de Winslow, a través del cual se va a comunicar la parte anterior de la cavidad abdominal con la transcavidad, los epiplones que está por detrás del estómago. Con respecto al páncreas, del páncreas vamos a decir que presenta básicamente cuatro partes. Tiene una cabeza. Fíjense, esta cabeza que está directamente relacionada con la parte izquierda del duodeno, ojo, con la parte izquierda del duodeno, tiene un cuello casi indistinguible de su cuerpo y finalmente tiene una cola que es más afinada y se relaciona directamente con el ilio esplénico, con el vaso. También podemos observar aquí, aparte de su relación con el duodeno, vemos también la relación con la arteria aorta abdominal que se encuentra por detrás. Fíjense que por debajo del cuerpo del páncreas emerge aquí un tubo más delgado que proviene de la aorta. Esta es la arteria mesentérica superior que va a los intestinos. La vena mesentérica superior también, los vasos mesentéricos que pasan por aquí por debajo del cuerpo del páncreas. Aquí vemos también al páncreas in situ. Esto es el páncreas. Acá observamos su cabeza en relación con la porción izquierda del duodeno. Vemos también su cuerpo extendido hacia la izquierda, hacia arriba, y finalmente termina en la cola del páncreas relacionado con el ilio esplénico que está aquí, el lugar donde entran y salen los vasos sanguíneos del vaso. También podemos observar en el fondo a los riñones, el riñón izquierdo, el riñón derecho y con la glándula suprarrenal en la parte superior. También observamos los vasos mesentéricos superiores que salen aquí debajo del cuerpo del páncreas. El sistema biliar. El sistema biliar es sumamente importante porque a través de él, el hígado, que es el productor de la bilis, va a producir esa bilis y posteriormente se va a acumular aquí en este reservorio de la bilis, que es la vesícula biliar. A través de esta vesícula biliar, entonces la bilis va a salir de la vesícula biliar por este conducto que se llama conducto cístico. Este conducto cístico que se une con el conducto hepático común que está aquí. Al unirse ambos conductos cístico y hepático común, forman el conducto colédoco que desemboca en la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno, que ya habíamos citado anteriormente, desemboca en la carúncula o papila duodenal mayor junto con el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, de donde el páncreas va a secretar la lipasa pancreática, el jugo pancreático. Aquí observamos la mucosa duodenal donde vemos la ampolla duodenal mayor o carúncula duodenal mayor, la carúncula duodenal menor y vemos aquí el esfínter de Oddi, que es una parte de la capa muscular que le envuelve de manera circular a ambos conductos, colédoco y conducto pancreático principal. El vaso es un órgano que no interfiere en el proceso de la digestión. Es como que, entre comillas, está desubicado ahí, en ese lugar. Pero el vaso cumple una importante misión desde el punto de vista del mantenimiento de la sangre y de la destrucción de los glóbulos rojos. Aquí en esta imagen podemos observar a la parte inferior del vaso, inferior y anterior, donde está la entrada y salida de los vasos esplénicos. El vaso es un reservorio muy importante de sangre. Esto puede acumular bastante cantidad de sangre. Una lesión en este órgano puede ser grave, puede llevar al shock hipovolémico en cuestión de horas si es que no se detecta a tiempo el problema.
Aquí vemos desde el costado izquierdo, sería esto, ¿verdad? El parte del vaso. Acá vemos la parrilla costal, tenemos la novena hasta undécima costilla. En la novena a la undécima costilla, esto se quitan esas costillas y exactamente allí está ubicado el vaso. Otro detalle muy importante es que fíjense, aquí está el músculo diafragma e inmediatamente arriba está parte del pulmón izquierdo. Fíjense, muy cerca. Aquí podemos observar al vaso, su extremo anterior, su extremo posterior. Vemos también que tiene una serie de incisuras a lo largo del borde superior que está marcado aquí. Tiene una impresión también que se relaciona con el riñón del lado izquierdo. Y tenemos la porción del hilio esplénico, donde entran y salen los vasos esplénicos, principalmente la arteria esplénica que proviene del tronco celíaco. Para reflexionar, continuamos con la clase de sistema digestivo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los intestinos, el recto y el ano. En primer lugar, vamos a hablar del intestino delgado. El intestino delgado es bastante extenso. Para ubicarnos en la anatomía topográfica de la región de la pared anterior del abdomen, vamos a observar que las asas intestinales, el intestino delgado está ubicado principalmente aquí en la porción umbilical, parte de los flancos izquierdo y derecho, eh, parte también del hipogástrico. Aquí va a estar ubicadas las asas intestinales dentro de este marco que le deja el intestino grueso que se llama marco colónico. Entonces, dentro de ese marco colónico van a estar ubicadas las asas intestinales. Estas, esta parte del intestino delgado, denominada también asas intestinales, no está flotando ahí ni de manera caprichosa, sino que está sostenida por una prolongación del peritoneo parietal de la pared abdominal posterior que dijimos que se abre en forma de abanico y le envuelve, por ejemplo, a las asas intestinales para mantenerle ahí en su posición, en donde está ubicada. Dijimos que la primera porción era el duodeno, los primeros 21 centímetros del intestino delgado aproximadamente, hasta la flexura cólica o ángulo duodeno yeyunal, hasta ahí los primeros 21 centímetros del intestino delgado. Su porción terminal, la porción terminal del intestino delgado no está tan bien definida, así como en el duodeno o como otras partes. Termina en esta unión con el intestino grueso a través de una válvula denominada válvula iliocecal que vamos a ver más adelante. Esta porción terminal del intestino delgado se denomina también ilio. Básicamente el intestino delgado está constituido por tres partes. El duodeno, que es los primeros 21 centímetros, el resto de las asas intestinales y el, el ilion, que es la porción terminal del intestino delgado. El yeyuno ilion se llama así a toda esa parte que va desde la terminación del duodeno hasta su terminación en el intestino grueso. Ese es el yeyuno ilion. Entonces, tenemos el duodeno, el yeyuno y el ilion. El yeyuno es lo que vulgarmente se conoce como asas intestinales, ¿verdad? Es esa maraña de tubo que está adentro del estómago. Como les había mencionado anteriormente, no hay un límite exacto. El duodeno sí es más o menos exacto, pero entre el yeyuno y el ilion no hay esa definición, no es tan clara. Quiero que se fijen en este detalle.
Fíjense en el diámetro de origen, donde se origina, tiene aproximadamente entre 25 a 30 milímetros y finalmente se va haciendo más pequeño y en su terminación es ligeramente más pequeño, entre 15 a 20 milímetros. Esto sería la parte terminal que sería el ilium. Y ojo con la longitud media en el adulto es de 6 metros aproximadamente. Puede variar entre 5,5 a 9 metros y la media sería 6,60 metros. O sea, es bastante largo. Es por eso que las cirugías de las lesiones de las asas intestinales duran horas. Aquí vemos a las asas intestinales dentro de su marco colónico. Fíjense, tenemos acá el intestino grueso. Esta parte del intestino grueso es el colon transverso. Está ubicado debajo del colon transverso. Aquí reclinado y hacia arriba vemos el aumento mayor o el epiplón mayor. Eh, si quitamos todas las asas intestinales, vamos a observar acá la pared posterior del peritoneo. Esta es la prolongación del borde posterior de la pared abdominal posterior, valga la redundancia, que forma el mesenterio, el cual va a dar una serie de raíces para sostener a las asas intestinales en su lugar. Y acá se observa perfectamente el marco colónico, el marco que le da al intestino grueso o colon. Está constituido por cuatro capas. Tiene una mucosa. La mucosa del intestino delgado tiene esas válvulas que son parecidas a las que están en el duodeno. Se llaman válvulas conniventes. También están las glándulas del Lieberkühn y las placas de Peyer, que son unas acumulaciones de tejido linfático. Tenemos la submucosa, la muscular y la serosa. La serosa que representa al mesenterio. El mesenterio que es esa prolongación del peritoneo parietal, ¿verdad? O sea, es peritoneal. Esa capa muscular tiene una capa circular adentro y por fuera de ella la capa de músculo tiene una disposición longitudinal. De ahí que se llama circular interna, longitudinal externa, o vulgarmente como le conocemos como CILE. Circular interna, longitudinal externa. Las asas intestinales están por debajo de este piso inframesocólico. Ahí están ubicadas las asas intestinales. Aparentemente esto es, vulgarmente hablando, un despelote y está de cualquier forma, pero en realidad esto no es tanto así. Acá hay un cierto, entre comillas, un cierto grado de orden. Hay una aparente anarquía, pero podemos identificar un grupo que está en la parte superior y arriba, que las asas intestinales tienen una disposición horizontal, y un grupo inferior que está ubicado a la derecha, donde las asas están ubicadas de manera casi vertical. Acá en este corte sagital de la cavidad abdominal podemos ver también parte de la cavidad abdominal con el mesenterio. Esto que está marcando acá en color verde, este es el espacio retroperitoneal. Se llama así porque está ubicado detrás del peritoneo que habíamos dicho que es la capa serosa que recubre los órganos de la cavidad abdominal. Podemos observar aquí las prolongaciones del peritoneo parietal que forman el mesenterio que sostiene las asas intestinales en su posición, la cavidad abdominal. Vemos también acá la transcavidad de los epiplones mm, y abajo el fondo de saco, en este caso es una mujer recto, uterino, el fondo de saco de Douglas, la porción más declive de la cavidad abdominal. En esta imagen podemos observar las capas. Las capas tenemos acá la raíz del mesenterio, la prolongación del peritoneo parietal, que llega y envuelve al, al asa intestinal. Y podemos observar las capas. La capa circular longitudinal que está por fuera, la circular que está por dentro. Tenemos la capa submucosa y la capa mucosa. Estas son las válvulas circulares
las válvulas de Kerkring, también conocidas con ese nombre. Acá observamos más de lo mismo, pero un detalle particular es que estos pliegues que presenta el duodeno, si se observa al microscopio, en realidad son una serie de proyecciones en forma de dedo, que son unas vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales tienen la función de absorber los nutrientes que pasan a través del intestino. Y luego hay una serie de detalles más histológicos que anatómicos. Cada uno de estas vellosidades, fíjense ustedes que presenta su serie de vasos sanguíneos y linfáticos. En este caso tiene un vaso linfático central que se llama vaso quilífero. También tenemos aquí la arteria mesentérica superior, del cual ya había hablado ella, que es rama colateral de la arteria aorta abdominal. Pasa exactamente por debajo del cuerpo del páncreas y se va a encargar, fíjense ustedes, de darle la sangre a gran parte del intestino grueso, que sería el colon ascendente. Por ejemplo, parte del colon ascendente, como vemos aquí. También vemos a la vena mesaraica o vena mesentérica, en este caso mayor, vena mesaraica mayor, que está ubicada acá delante del duodeno. Acá vemos un esquema del drenaje venoso del hígado. Por ejemplo, vemos a la vena porta hepática, la vena porta hepática que está formada, fíjense en este detalle, está formada por la vena esplénica que viene del vaso, por la vena mesentérica superior y por la vena mesentérica inferior. Entonces, estas tres venas convergen y forman la vena porta hepática, sumamente importante. Va a llevar la sangre aquí al hígado. También observamos una serie de ramas nerviosas que forman unas redes que se llama plexo solar, ubicado exactamente aquí por arriba del tronco celíaco, debajo mismo de los pilares del diafragma. Un detalle importante es que el intestino tiene una serie de movimientos ondulatorios que se denominan movimientos peristálticos. Este movimiento peristáltico es gracias a la contracción de las fibras musculares lisas y control por parte del sistema nervioso autónomo que provoca esta serie de contracciones para ir fragmentando el bolo alimenticio, ¿verdad? De esta manera se vuelven partículas más pequeñas y facilita su ataque por parte de los ácidos o de las enzimas para aprovechar mejor los alimentos. Este es el motivo por el cual se deben masticar adecuadamente ya en la boca antes de que llegue aquí los alimentos para que los fragmentos sean más pequeños y mejor aprovechados, mejor absorbidos. El intestino grueso comienza en la válvula ileocecal. Vamos a ver una imagen para entender qué quiere decir esto. Se abre al exterior a través del ano y tiene una serie de divisiones muy importantes que hay que saber. El ciego con el apéndice, todo esto también vamos a ver. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide recto y ano. En esta imagen podemos observar al marco cólico. Este es el marco cólico. Se llama así porque es un marco, como el marco de un cuadro, que le forma a las asas intestinales en este caso, ¿verdad? Y acá podemos observar las porciones del, del intestino grueso. Acá, por ejemplo, vemos el colon del lado derecho. Em, Acá es donde se produce el fenómeno de la éstasis fisiológica, donde los alimentos tardan más tiempo en recorrer el intestino grueso. Esto lo hace en contra digamos, en contra de la gravedad, pero gracias a los movimientos peristálticos que tiene este órgano. Podemos observar aquí la primera porción del intestino grueso, esta bolsita, un fondo de saco que se llama ciego.
El ciego, del ciego acá vemos que sobresale una pequeña prolongación que se denomina apéndice vermiforme o simplemente apéndice. Aquí vemos a la porción terminal del intestino delgado, del yeyunoileum, el ileum, atravesando la pared del intestino grueso a través del orificio ileal, donde está la válvula ileocecal. Podemos observar también que el intestino grueso no es liso como el intestino delgado. Fíjense, tiene estas bolsas, estas bolsitas que se llaman abollonaduras o también denominadas austras cólicas. Y fíjense también que desde adelante el intestino grueso presenta una cinta, ¿ven? Ahí se ve, hay una cinta, una sola cinta en el medio. Esa cinta que está en el medio se llama tenia anterior. También presenta una serie de bolsitas acá en color amarillo, bolsitas de grasa. Estas bolsitas de grasa son los apéndices epiploicos, que a veces también estos pueden sufrir una serie de infecciones, etcétera. Vemos entonces el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha o ángulo hepático, que si ustedes miran bien la imagen se van a dar cuenta que está más bajo que la del otro lado, justamente por el volumen que presenta el hígado. Esto está más bajo. Este es el colon transverso. Fíjense ustedes, transverso que va hacia arriba y hacia el lado izquierdo y forma un ángulo que es la flexura cólica izquierda que se relaciona con el bazo. Luego esto desciende y se denomina colon descendente. Finalmente tenemos esta porción en forma de S itálica acostada, que es el colon sigmoideo o colon iliopélvico, para terminar después en el recto y en el ano. En la configuración externa ya citamos algo de ellos. Tenemos los austros o abollonaduras. Tenemos a la tenia, en este caso tenemos una tenia anterior. Si damos la vuelta vamos a encontrar dos tenias, que son unas cintas de la capa muscular del intestino grueso. También tenemos estas pequeñas bolsitas de grasa que están ubicadas a los lados de la tenia y de los austros del intestino grueso, que son los apéndices epiploicos. Son unas bolsitas de grasa. Aquí podemos ver, esto es el ciego, esto es el ciego. Acá tenemos el apéndice vermiforme con su porción eh, serosa, que es el mesoapéndice, y una serie de vasos apendiculares. También en su constitución anatómica podemos ver que tiene una mucosa, una muscular y una serosa. En cuanto a la vascularización, el intestino grueso tiene una amplia vascularización. Por ejemplo, tenemos la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, etcétera, por si. También aquí tenemos el apéndice que está irrigado por la arteria apendicular, que proviene de la arteria ilioceco-apendiculares, que nos va a mostrar más detalles de todo eso. La inervación es muy importante porque es doble a través del plexo de Meissner y de Auerbach, plexo submucoso y plexo mientérico, del cual vamos a hablar en histología con detalle. Tenemos el ciego y el apéndice, que forman la primera parte de lo que es el intestino delgado. El ciego, que es esta pequeña bolsita que está aquí, y el apéndice, que sale de él en forma de dedo de guante. Aquí hay un pequeño orificio, que es el orificio de la válvula de Gerlach o válvula apendicular. Em, eh, a veces la materia fecal que llega del intestino delgado, acá a través del ilion, pasa por esta válvula de Bowen, que es la válvula iliocecal, llega hasta el ciego y pequeños fragmentos en algunas ocasiones pueden penetrar a través de este óseo apendicular, el pequeño orificio apendicular, y entrar al interior del apéndice y fijarse en la mucosa apendicular con con unas partículas pequeñas microscópicas de materia fecal que se llaman fecalitos, que se fijan a la mucosa y producen
infecciones del apéndice, la famosa apendicitis. Entonces ese era el ciego. Acá podemos ver que está abierto, vemos la válvula apendicular, el orificio ósteo de la apendicular, orificio del apéndice y el orificio de la válvula ileocecal. Vemos más de lo mismo aquí. Tenemos el orificio apendicular, tenemos el apéndice, esta es la válvula ileocecal con sus labios y los frenillos, que son unas prolongaciones de la mucosa de la válvula ileocecal. Este es el ilion, la porción terminal del intestino grueso, del yeyunoilium y el colon ascendente. Vemos más de lo mismo. Acá tenemos el ciego, vemos el ilium, la porción terminal del intestino delgado, la arteria ilioceco-apendiculocólica, la arteria apendicular, vemos el apéndice vermiforme, esta parte que está acá, esta bolsita es el ciego, más arriba está el colon ascendente y también podemos observar que el ciego puede sufrir una serie de variaciones en cuanto a su altura, ¿verdad? Hay una serie de modificaciones que se puede presentar, pero esto le dejamos a los médicos. Fíjense ustedes que el apéndice, el famoso apéndice vermiforme, puede estar por delante del ciego, del ilium, por detrás del ilium, puede estar por detrás del ciego, por ejemplo, detrás del ciego y de la válvula apendicular iliocecal, etcétera. Puede tener diferentes presentaciones. Acá vemos también al, esto es el apéndice, pero el apéndice ubicado en la parte posterior del ciego, que es una presentación bastante rara y para los cirujanos es muy difícil de operar. Este apéndice pegado acá a esta parte posterior es muy difícil de operar. Acá vemos un corte nada más para ver lo que sería un poco de la histología. Tenemos la mucosa, que es la capa más interna que está en contacto con la luz del tubo digestivo. Tenemos, acá tenemos el mesoapéndice, que es la prolongación del peritoneo, que cubre la parte más externa, la serosa, la parte más externa, la serosa visceral. Tenemos la capa longitudinal externa, la circular interna. Tenemos también acá la capa submucosa, donde están las criptas de Lieberkühn. Acá vemos también parte del ilion y su terminación en el ciego. En cuanto al colon, también ya citamos varias partes. Tiene aproximadamente entre 12 a 15 centímetros esta primera parte del intestino grueso. La porción más larga es la que está aquí, representa el colon transverso. Y la parte donde se ubica, donde generalmente queda la materia fecal, que se denomina también reservorio, es esta parte terminal del intestino grueso. Aquí observamos al colon ascendente, la flexura cólica derecha, que está siempre más baja que la izquierda por su relación con el hígado, la flexura cólica izquierda o esplénica. Tenemos el aumento mayor o epiplón gastrocólico. mm, Aquí vemos parte del colon transverso, el ángulo esplénico o flexura cólica izquierda, el colon descendente. Fíjense cómo está ubicada esta parte en forma de S itálica acostada, que es el colon sigmoideo sobre el hueso coxal. Finalmente tenemos el recto y el ano en su terminación. Y aquí vemos las diferentes presentaciones en las cuales puede encontrarse el intestino delgado grueso que le interesa más al médico. Tenemos el recto, que es una de las porciones terminales ya,
donde tenemos la ampolla rectal, que es esta parte superior, su unión con el colon sigmoide o iliopélvico. Tenemos aquí algo que se denomina esfínter sigmoide rectal. No es un esfínter verdadero, pero actúa como esfínter. También tenemos el canal rectal. Este canal rectal nosotros podemos ver que tiene una serie de válvulas en su interior. Al lado izquierdo vemos las válvulas de Houston y al lado derecho tenemos la válvula de Coleridge. Esto es en la pared del conducto rectal. Tenemos también una transición aquí entre la mucosa y la piel que recubre el ano, que es esta, esta línea que se denomina también línea pectínea. Y en esta zona hay una serie de venas que a veces pueden sufrir dilataciones anormales que forman los hemorroides. Un detalle importante es que primero nos ubicamos, aquí vemos este es el conducto rectal, aquí está el ano, conducto rectal ano. Esta parte posterior inferior está desprovista de peritoneo, no tiene peritoneo. En el varón vemos acá el conducto rectal, la válvula de Coleridge, tenemos el conducto anal y fíjense en este detalle, por delante del recto en el varón encontramos a la próstata. Encontramos a la próstata, la vesícula seminal aquí arriba. En el caso de la mujer, un detalle muy importante, por delante vamos a ubicar al cuello del útero aquí más arriba y este a la vagina. Este es el conducto vaginal o la vagina. El fondo de la vagina, el cuello del útero. Está constituido por básicamente la misma caja mucosa, submucosa y muscular. En- Justamente por la proximidad que tiene el recto, la pared anterior del recto, con la próstata, esto le vuelve accesible a la palpación para el médico general, ¿verdad? Que a veces debe realizar esta exploración física para determinar la presencia o no de algún bulto anormal en la próstata.